Contra todo pronóstico, otros grupos de brutalizadores siguieron llegando de manera constante a las zonas aledañas del resguardo, incluyendo a sus merodeadores y a otros milicianos que no paraban de rondar este lugar, como si las bajas de sus superiores no les afectaran el propósito que día tras día los envía hasta aquí. Por lo que básicamente, mi misión durante estos últimos días se ha limitado a localizar y neutralizar a todos los que se paseen por los límites del refugio, sin importar que en algunas ocasiones termine por encontrarme con algunas hordas de zombies que siempre he de eliminar en el menor tiempo posible, para evitar que alguna de estas abominaciones sobrepase el cordón de seguridad que activa las alarmas que tenemos, con el fin de alertarnos en el caso de que hubiese un ataque numeroso de muertos vivientes, a pesar de las trampas y de la lejanía de este lugar con respecto al resto de asentamientos de sobrevivientes, y de los focos principales de infección que hay a lo largo de este territorio. En fin. Tan pronto como regresé a mi habitación, tomé algunas herramientas para modificar un teléfono celular que guardaba entre mis cosas, con el único propósito de comunicarme con los militares a mi disposición que se quedaron en mi patria, a la espera de mi retorno o de una solicitud tan importante como la que iba a hacerles a continuación. Y es que a pesar de que estaba algo preocupado de que ellos hubieran perecido en el tiempo en el que dejé de saber de mis soldados, aún así, esperaba que ellos atendieran a mi llamado de venir hasta aquí para engrosar nuestro poder colectivo, de cara a una confrontación que cada vez está más cerca. Siendo pues que me llevé la agradable noticia de que todos y cada uno de ellos estaban bien, y que el oficial que dejé al mando efectuó exitosamente una de las misiones opcionales que le impuse antes de irme, la cual consistió en encontrar a unos batallones perdidos de las fuerzas militares remanentes, los cuales estaban varados en una zona cercana a la frontera con Pakistán. Vaya, últimamente te mantienes tan ocupado que es difícil coincidir contigo. Ni me lo digas. Pero ya sabes que prefiero eso, a esperar a que sucedan las cosas. Buen punto. Pero si recuerdas nuestro compromiso para hoy. Por supuesto que sí. Genial. Hemos esperado mucho tiempo para hacer esto. Lo sé. Pero preferiría descansar un poco antes de hacerlo. Vale, tómate tu tiempo. Parcero. Entonces si me vas a acompañar a ver si consigo más aliados para la batalla. Claro, cuenta conmigo. Espera. ¿Y qué hay de lo que me acabaste de decir? Descuida, lo más probable es que no me tarde en volver. Bueno. Si tú lo dices. Honestamente, no tenía ni la menor idea del compromiso que supuestamente tenía con Jazmín, así que la llegada de Miguel fue una especie de salvavidas para ahorrarme la molestia de semejante situación, porque parecía algo muy importante para ella. Por no mencionar que esta excusa se había convertido en un objetivo de primera necesidad, ya que mi compañero se esforzó muchísimo en conseguir el permiso de salida para él y para mí, para movernos con libertad hacia un asentamiento donde podría estar un viejo amigo de Miguel, el cual podría movilizar a su grupo para ofrecernos su apoyo. No obstante, Miguel me manifestó que hay un pequeño inconveniente en este asunto, porque el lugar en donde vio a su amigo por última vez, se hallaba en una zona bastante desfavorecida en el ámbito logístico, debido a que estaba en medio del centro de la devastada ciudad, haciendo que fuese muy probable que las personas que buscábamos ya se hubieran trasladado de ahí, a un sitio mucho menos vulnerable a los ataques de los zombies. Ratificándose esta suposición cuando vimos que el lugar a donde nos dirigíamos estaba reducido a escombros, más allá de que el fuego que envolvía toda la zona nos indicaba que este sitio había sido el escenario de un combate reciente, que muy seguramente ocasionó una movilización masiva de los sobrevivientes que buscamos, hacia una zona desconocida, pero no muy lejana desde aquí. Estoy seguro que ellos están vivos, porque esos manes tenían mucha experiencia bélica. Así que, tenemos que movernos hacia los 5 lugares en donde creo que podrían estar. Está bien. Pero es preciso recordarte que debemos volver antes del anochecer, porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas con el líder. Ajá. Pero vos deberías preocuparte por otro tipo de problemas. ¿A qué te refieres? A lo de Jazmín. ¿Qué pasa con ella? Pues no sé. Pero por lo que pude escuchar, ustedes dos tenían un pendiente que decidiste omitir por acompañarme, y eso no se hace. ¿Y eso qué? Si yo no lo recuerdo es porque no era algo importante. Puede que no para ti, pero ¿y si lo era para ella?
Ya empiezo a ver el camino que va a tomar esta conversación. Así que ahorrémonos la palabrería, ya que voy a arreglar las cosas cuando volvamos. Eso espero. Porque en esta vida hay otras cosas aparte de luchar, en lo cual ya demostraste que eres el mejor. ¿Eso crees? Sisas. Tras estas palabras, regresamos a nuestras motocicletas para retomar el rumbo hacia uno de los últimos destinos que debíamos comprobar, si no queríamos que nuestra búsqueda de hoy acabase con un saldo negativo. Siendo pues que terminamos encontrando a dichas personas en una estructura que trataban de defender de un asalto múltiple de zombies y de un grupo de hostiles, por lo que mi compañero y yo decidimos transformarnos para evitar que nuestros posibles aliados fueran abatidos, haciendo pues que yo me tuviera que ocupar de neutralizar a los muertos vivientes, mientras que el demonio del Caribe se ocupaba de los humanos. Logrando despejar la zona luego de media hora de continuos derramamientos de sangre que concluyeron justo con el resultado que esperábamos, porque el amigo de Miguel lo reconoció de inmediato, evitando así que los demás nos dispararan, lo cual hubiera sido muy estúpido si tenemos en cuenta que les salvamos sus vidas, y consiguiendo que ellos aceptaran nuestra propuesta de venir con nosotros. Luego de algunos días de calma y quietud, Miguel me convocó para que lo acompañase a él y a otros de sus amigos a una nueva búsqueda, pero que tendría como propósito una venganza personal de Emanuel, la cual debía llevarse a cabo en base a la clandestinidad, porque jamás dejarían que saliéramos con un objetivo tan trivial. Por lo que está de más decir que no contaríamos con vehículos o con armamento de buen calibre, debido a que sería bastante notorio si decidíamos llevarnos alguna ametralladora, explosivo o francotirador, obligándonos a armarnos con subfusiles o armas cuerpo a cuerpo, tal y como fue mi caso. Aunque, me gustaría destacar que me vi muy sorprendido cuando Miguel me dijo que él quería convencer a Matías y a su colaborador de unirse a nuestro bando, a pesar de que Emanuel quería eliminarlo por haber perdido a su pareja a manos del argentino. Por lo que se me dio una serie de instrucciones para que yo evitara que alguno de los involucrados muriera, si las cosas no salían de acuerdo al plan. No siendo más, cuando nos reunimos para emprender nuestra marcha y llegamos a la primera torre de vigilancia del resguardo, pudimos sobrepasarla sin mucho esfuerzo gracias a que nuestra distracción funcionó exactamente como queríamos. Por lo que ahora, podíamos caminar tranquilamente por la zona hasta llegar al medio por el que descenderíamos hacia la parte baja de la ciudad, el cual consistía en los cables de lo que en su tiempo fue una línea de teleféricos que operaba el metro de Medellín, pero que ahora, usaríamos a manera de tirolesa para descender rápidamente hacia nuestro destino, siendo algo bastante riesgoso por el solo hecho de que lo único que nos mantendría allá arriba serían unos guanteletes amarrados de manera rudimentaria a una simple polea, por lo que básicamente estaríamos colgados de una sola mano a los dichosos cables, durante un trayecto en donde podrían dispararnos desde abajo. Pero bueno, no es como que en el pasado no hubiera enfrentado situaciones muchísimo peores en comparación a esta. Para los nuevos, este sistema nos ayudará a descender en menos de 10 minutos, pero si se despistan, quedarán esparcidos por todo el suelo. Muy bien. ¿Esta es la primera vez que hacen esto? No. Yo ya lo he hecho varias veces, aunque si les soy honesto aún me aterra un poco la idea de ir tan alto, con una probabilidad del 50% de que la polea se rompa en medio del trayecto. Sí. Además de que también podría pasar lo de la otra vez, cuando unos tipos empezaron a dispararnos desde abajo, matando a la mayoría de los que nos acompañaron en esa fatídica noche. Este era el momento menos adecuado para hacer ese aporte. Como sea. Yo les aconsejo que mantengan los ojos bien abiertos, y que se preparen para quedar con el brazo encalambrado. Está bien. Pero ¿cómo carajos se supone que vamos a frenar cuando estemos a punto de llegar abajo? ¿Qué, en serio te preocupa? Ya lo descubrirás en su momento. Subimos la escalera, tomamos los guanteletes, y luego de vacilar un poco entre todos mientras que veíamos el trayecto que nos esperaba, comenzamos con el descenso de varios kilómetros hacia abajo, en donde la adrenalina hacía que sintiera una sensación de euforia que nunca antes había experimentado en esta forma, y que personalmente me gustaría repetir alguna vez.
Sin embargo, esta emoción fue interrumpida cuando unos tipos empezaron a dispararnos con 2 torretas montadas desde unos balcones que teníamos a los lados, por lo que los demás tuvieron que empezar a dispararles hasta que estuviéramos por fuera del alcance enemigo, ya que era casi imposible que alguno de mis aliados pudiera acertar un tiro mientras aún se movían a esa velocidad, por no mencionar que yo no podía hacer absolutamente nada para aportar, debido a que solo tenía mis espadas. Pero en todo caso, como fui el primero en llegar al lugar de aterrizaje, me dispuse a vigilar el sitio para asegurarme de que los demás pudieran llegar sanos y salvos. Y llegué de último, como siempre. Llegaste en una pieza, y eso es lo que importa. Exacto. Ya echaba de menos este tipo de riesgos. ¿Estamos todos bien? Sí, aunque ya veo que eso del brazo encalambrado era verdad. Opino igual. Si van a quejarse por eso, entonces déjenme mostrarles lo que es un dolor de verdad. Mierda. ¿Qué te pasó en la mano? Es que tuve que agarrar el cable con mi propia mano, debido a que me dañaron el guantelete con un disparo. Un ser humano común y corriente no podría soportar que su piel sea desgarrada de ese modo. Es increíble. Ya lo creo. Pero ¿cómo hiciste para aguantar ese dolor? Parece que olvidas con quién estás hablando. Es que tus hazañas siguen sorprendiéndome. Como sea. ¿Pero a dónde vamos ahora? Solo síganme. Yo conozco el camino. Está bien. Le seguimos el paso a Emanuel durante varias horas, en donde nos tropezamos varias veces con algunos zombies que tuvimos que asesinar con las armas cuerpo a cuerpo, dado a que queríamos ahorrar las pocas municiones que teníamos pensando en un posible tiroteo contra Matías, y un mercenario que tiene a su disposición. No obstante, las cosas se pusieron muy complejas en una ocasión en la que atravesábamos la catedral de la ciudad, porque sin darnos cuenta los zombies terminaron rodeándonos y como no teníamos mucho espacio para movernos gracias al montón de escombros, entonces no nos quedó más remedio que disparar contra nuestros enemigos, para así abrirnos paso hacia la salida más cercana. Lo cual fue un acierto condicionado por la casualidad, porque por fuera de la catedral encontramos la camioneta de una pandilla de supervivientes que estaba atendiendo sus propios problemas al combatir a una modesta agrupación de muertos vivientes, que sin embargo los mantuvieron ocupados en lo que los 5 les robábamos su auto. Al acercarnos al pantano en donde se localizaban nuestros objetivos, fuimos advertidos de los peligros que enfrentaríamos aparte de nuestros rivales, por lo que escondimos el auto y nos encaminamos lentamente hacia ese lugar, ya que queríamos asegurarnos de no caer en las trampas que podrían haber colocado entre la frondosidad del lodazal. Aunque otro problema aparte de esto, era que justo en ese momento empezó a lloviznar, haciendo pues que la visibilidad disminuyese tanto que ni siquiera las linternas que llevábamos fueron suficientes para mantenernos bien en lo que faltaba para llegar. Sin mencionar que el ruido de los truenos llegaba a opacar el sonido del ambiente, el cual debíamos tener muy en cuenta para evitar un ataque sorpresa. Siendo recibidos con una tormenta de balas que nos obligó a tomar cobertura hasta que llegase el momento de recargar, haciendo pues que tuviera que lanzar 2 granadas para obligar al enemigo a retroceder, aunque esto ponía en riesgo el plan de Miguel de dialogar con ellos. Mierda, ¿qué carajos estás haciendo? No entiendo por qué te quejas, si lo que me pediste fue que los hiciera salir de ahí a como diera lugar. Yo sé que sí, pero ¿no crees que te excediste mucho? Tal vez. Pero créeme cuando te digo que últimamente te has ablandado con respecto a tu forma de pelear. Eso lo discutiremos después. Por ahora, hazlos ir hacia ese cobertizo mientras que yo me subo al árbol de al lado para quitarles las armas a todos. De acuerdo. De este modo, me las ingenié para reunir a todos en un punto que estuviera al alcance de Miguel, para que éste pudiera quitarles las armas a todos a través de su telequinesis, antes de que jalaran el gatillo para confirmar las amenazas de muerte que provenían de cada lado. Y así pues, el artífice de esta operación comenzó con un discurso algo torpe en donde quería aclararle la situación a Matías y al sujeto que lo acompañaba, por lo que yo interrumpí a Miguel para narrarles el contexto de la lucha que nos envuelve, pero de una manera más concisa. Pese a que las provocaciones ocasionaron que Emanuel tomase de mi fardo una pistola que robé cuando tomamos el auto de la pandilla, disparándole al sicario de Rusia de manera infructífera,
ya que Miguel se interpuso entre su disparo para hacernos una revelación muy asombrosa, porque resultó ser que ese muchacho era un allegado íntimo de Shanna, el cual estaba protegido por una promesa que el demonio del Caribe le hizo a nuestra compañera, justo antes de asesinarla. Por lo que él fue el primero en volver a interponerse luego de una nueva agresión hacia Leonid, cuando Emmanuel trató de cortarlo con una espada oculta que sin embargo fue inefectiva gracias a que este ruso tenía una prótesis robótica en su brazo. No obstante, nuestros disparos anteriores debieron atraer a unos muertos vivientes que llegaron para interferir en nuestros asuntos, forzándonos a deshacernos de ellos para poder continuar. Y aunque muchos de estos zombies eran prácticamente unas estatuas gracias al pantano que reducía su movilidad, el problema real era que todos ellos explotaban al momento de matarlos, por lo que teníamos que guardar una buena distancia para eliminarlos sin vernos afectados en lo absoluto, ya que las cosas se tensaron un poco cuando nuestras balas empezaron a agotarse luego de un buen número de bajas, por lo que Miguel y yo tuvimos que transformarnos otra vez para que los demás no expusieran su integridad, pese a que decidí adelantarme al realizar una demostración de mi bioquinesis. Es muy sorprendente. No quiero menospreciar los poderes de Miguel, pero lo que acabo de ver me deja sin palabras. Yo digo lo mismo, y eso que he visto todo lo que eres capaz de hacer. De hecho no. Se podría decir inclusive que todo lo que viste de mis habilidades es solo la punta del iceberg. Es verdad, y lo digo yo que me he medido con Miguel en 2 oportunidades. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es su punto débil? ¿Por qué lo preguntas? Solamente es curiosidad. Eso es irrelevante en este momento. Bueno, pero si esas tenemos. Entonces, ¿quién es el más fuerte entre los dos? Estamos empatados. Es decir, la primera vez Masoud estuvo a punto de matarme, pero en la segunda fue completamente al revés. Sí. Aunque si quieres un desempate entonces estaré listo cuando lo desees. Ya lo veremos. Cuando se reanudaron los diálogos entre ambas partes, Matías y Leonid aceptaron ir con nosotros al resguardo después de un extenso conversatorio en el que al fin pudimos convencerlos de realizar una tregua con nosotros, aunque era más que evidente que cada uno tenía sus propios intereses para acompañarnos, y que no son impulsados porque en verdad deseen ayudar. Pero bueno. Lo importante ahora, es que ambos estarían siendo vigilados de manera continua para no correr el riesgo de que suceda algo inesperado, y que pasarían a ser interrogados para ver si alguno de ellos tenía información acerca de la organización o de alguno de sus proveedores, debido a que las armas que tenían ellos eran muy difíciles de obtener en esta región del planeta, porque consistían en un par de francotiradores de manufactura rusa, los cuales contaban con aditamentos personalizados hechos de varios materiales exóticos que potenciaban sus instrumentos bélicos de una manera extraordinaria, a pesar de que considero que son armas sin honor. Por la mañana, me hallaba arando la tierra junto con otras personas, cuando se cumplió mi tiempo de servicio y pude volver a mis actividades personales. Así que me dirigí hacia el campo de entrenamiento con la vaga esperanza de que hubiera alguien que quisiera practicar conmigo, porque en los días anteriores derroté aplastantemente a todas las personas que se atrevieron a medirse contra mí en combates de artes marciales. Aunque debo admitir que lo más posible es que se hayan equivocado al verme como alguien muy gentil con sus rivales, cuando nos observaban a mí y a Elizabeth mientras que yo cumplía con la promesa de entrenarla para fortalecer sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, a cambio de la convocatoria que le hizo ella a sus aliados canadienses. No obstante, cuando ya iba a marcharme fui retado por Miguel, quien se manifestó de una forma bastante sorpresiva y sagaz, debido a que él prefiere compartir con su familia antes de inmiscuirse en asuntos de este tipo, por lo menos la mayoría del tiempo. Así pues, las otras personas que ocupaban el campo de entrenamiento se hicieron a un lado al ver el enfrentamiento que estaba por gestarse entre el demonio persa y el demonio paisa, tal y como es apodado en esta región en particular. Pero volviendo al tema, no había ninguna regla o estilo de pelea en concreto a seguir, a pesar de que nuestros golpes sí guardaban mucha casta y honorabilidad, haciendo una batalla a la altura de un desempate meritorio entre ambos, según nuestros antecedentes de peleas épicas, que sin embargo no tuvieron un público entusiasmado, como si lo hubo en esta ocasión.
Y es que la ya inmensa multitud se hacía cada vez más grande a medida que el combate avanzaba por su emocionante curso natural, en donde los presentes empezaron a volverse todavía más eufóricos al momento de que Miguel y yo nos separamos en los extremos de la palestra, para vernos a los ojos y así transformarnos al mismo tiempo, como si nos hubiéramos leído la mente de manera simultánea para comunicarnos esta sensación. Pero no. Al final ambos nos estrechamos la mano para detener la confrontación, y coincidimos en que era mejor dejar las cosas así antes de que el líder se enterara de esto, por no decir que Miguel había venido aquí con una intención que no consistía en pelear contra mí, puesto que él quería ponerme al tanto de su propio plan para acabar con los zombies. Siendo pues que nuestros amigos, quienes también observaban la pelea, nos ayudaron a despejar a la multitud para conservar el carácter confidencial de nuestros asuntos. Oye, sé que pactamos una tregua y todo el otro día, pero ¿qué te hace pensar que voy a estar aquí hablando de quién sabe qué, como si ya fuéramos amigos? Al menos déjalo hablar. Parece importante. Y así es. Lo que quiero decirles, es que en nuestras manos descansa el destino de la raza humana, y no estoy exagerando en lo absoluto. Pues, luego de varios meses de planeación, creo fervientemente que ya he pensado en cada detalle para extinguir a todos los zombies a través de un artefacto que es capaz de emitir una serie de ondas que solo serían percibidas por ellos, y que los matarían instantáneamente. Y para lograrlo, necesito que cada uno vaya a su respectivo país para activar una antena que será capaz de recibir estas ondas desde la Estación Espacial Internacional, y así propagarlas hasta cubrir toda la superficie terrestre. Lo que dices suena muy bonito y todo, pero, ¿cómo vamos a lograr todo eso? Y otra cosa. Si apenas supiste que yo estaba aquí hace 2 días, ¿cómo es que ya me tenías incluido dentro de tu plan? Todavía no he acabado. El artefacto que generará todo esto está en manos del prefecto ahora mismo, así que cuando venga para acá lo mataremos para que yo pueda ir al centro de lanzamiento de Alcántara de la Agencia Espacial Brasileña, consiguiendo el medio por el que saldré de la Tierra rumbo a la Estación Espacial Internacional. Una vez allí procederé a activar el dispositivo, y cuando ustedes enciendan las antenas, todos los zombies habrán muerto en un periodo de 4 a 5 horas. Ah, y sobre tu última pregunta, solo puedo decir que antes de saber de tu presencia ya tenía a otro candidato para que fuera a Rusia, pero como vos conoces a tu país mejor que nadie en este lugar, entonces creo que es mejor que seas tú el encargado de llevar esta parte de la misión. Si hay una sola oportunidad de extinguir a los muertos vivientes, entonces debemos aprovecharla, sin importar lo difícil que sea a la hora de ser efectuada. Así se habla. Pero aún hay muchas cosas que no entiendo. Como por ejemplo, ¿de dónde sacaremos un transporte para ir a nuestros países? Y más importante aún, ¿qué pasará si alguna antena no funciona, o si la estación espacial ha quedado fuera de servicio? Es bastante sencillo. ¿Recuerdas ese grupo de mercenarios canadienses que vinieron el otro día? Pues, los convenceremos de que los lleven a las coordenadas que les voy a dar, pues allí se sitúan las antenas que cada uno debe activar. Y ya que persistes en ser un desconfiado pesimista, te relajarás al saber que yo investigué minuciosamente todo lo relacionado a las locaciones a las que cada uno tendrá que ir, por lo que puedo garantizarte que las centrales de las antenas y la Estación Espacial Internacional están funcionando mientras que te digo esto. Siendo honesto, Miguel nunca me pareció ese tipo de persona capaz de concebir proyectos tan extremadamente complicados, pero cuando me detalló lo que planeaba hacer en cada una de las etapas de su plan, me di cuenta de que lo juzgué de una forma muy superficial, y que él ha madurado mucho en el plano mental y psicológico, al superar toda clase de complejas situaciones de una manera sumamente óptima. Bueno, ahora que conocen el plan, quiero pedirles que tengan mucho cuidado de no revelar lo que les dije, ni siquiera a sus personas de confianza. No hacía falta que lo dijeras. Además de que no tengo a nadie que me importe tanto como para contarle eso. Y no hacía falta que dijeras eso último. Pero bueno, yo tampoco hablaré al respecto. Genial. Tras estas palabras, Leonid salió de la sala de entrenamiento mientras que yo tomaba mis cosas para irme también, pero justo antes de salir, Miguel me tomó del hombro y me persuadió para que me quedara. Espera. Me gustaría decirte otra cosa. ¿Hay algo más? Sí, y se podría decir que es igual de significativo. Te escucho. Muy bien.
¿Recuerdas ese tiempo en el que pensabas que absorbiendo la característica de mi hijo que lo hace inmune a los zombies se podría generar un antídoto universal? Sí. Pero como me convenciste de que hay otro camino, entonces descarté por completo esa idea. Bueno, la cosa es que tu bioquinesis por sí sola lo mataría si intentaras absorber ese rasgo, pero con mi control de la energía metabólica podría actuar como un catalizador, y así evitar la muerte de mi hijo. Suena bien. ¿Pero estás seguro de que quieres intentarlo? Sí, ya que puedo sentir la energía que corre por las venas de mi primogénito, por lo que si llego a sentir que las cosas marchan mal, entonces romperé el enlace que formaremos antes de que haya algo que lamentar. Es algo arriesgado. Pero de tener éxito, entonces yo podré expandir la cura contra los zombies de una manera universal, si bien esto no nos exime de tener que combatirlos. Tal vez, pero el solo hecho de que ningún otro humano pueda ser contagiado es una ganancia enorme. Tienes razón. Entonces intentémoslo. Muy bien. Espérate aquí mientras que traigo a mi hijo. Dicho esto, esperé pacientemente a que Miguel regresara, mientras que despejaba mi mente de los pensamientos negativos que empezaban a embargarme, al pensar que podría llegar a asesinar a un inocente si las cosas salían mal, ya que el aspecto científico era casi inexistente en lo que estábamos a punto de hacer. Por lo que le suplicó a Alá que esto funcione de la mejor manera para todos, sin ningún efecto secundario que podamos lamentar en un futuro. Listo. Vamos a empezar con esto. Luego de estas palabras, Miguel sostuvo a su hijo en brazos mientras que me demostraba el 100% de su confianza al dejar que yo le colocara las manos sobre su cabeza, realizando una especie de vínculo que me permitió absorber la característica genética de Guillermo, sin llegar a perjudicarle en lo absoluto, más allá de que sí sentía algo bastante preocupante cuando los pensamientos de Miguel empezaron a recorrer mi mente, de una manera que no sabría explicar con simples palabras. Vaya. Creo que funcionó. Perfecto. Ahora, con solo ver a alguien en persona seré capaz de hacerlo inmune a la infección, aunque tendré que estar transformado para hacerlo. Hablas como si no te gustara el potencial que consigues en ese estado. Pero bueno. Si me disculpas, ahora quiero pasar un tiempo a solas con Manuela y con mi hijo. Está bien, pero quisiera comentarte algo antes de eso. ¿Qué? Bueno. Cuando tenía mis manos puestas sobre tu cabeza, sentí por un momento algunos de tus pensamientos. Pero, el único que pude ver con claridad se trataba de que crees que no vas a volver con vida de la Estación Espacial Internacional una vez que actives el dispositivo. ¿Y qué quieres que te diga al respecto? Cuando salga de la Tierra tendré que liberar todo mi poder para que no me pase nada en el vacío del espacio, pero como esa transformación es temporal en función de la energía que soy capaz de almacenar, entonces solo contaría con menos de un minuto tras haber activado el artefacto para encontrar un medio para regresar a la Tierra, lo cual no creo que sea posible. Me dejas sin palabras. Pues realmente se necesita de un coraje más allá del valor para hacer el sacrificio que concibes realizar por la humanidad. Lo sé. Pero por lo que más quieras, prométeme que no divulgarás esto que te dije. No quiero tener que agregar la carga sentimental de mis seres queridos a lo que voy a hacer, ya que eso me llenaría de más dolor del que siento al saber que no tengo muchas chances de sobrevivir. Puedes contar con mi silencio, pero ¿no crees que deberías decírselo a la madre de tu hijo o al menos a tu padre? No. Aunque de todos modos lo sabrán, puesto que voy a escribir una carta en donde les explico a ellos y a mis amigos lo que en verdad hice, pero que verán después de haberme ido. Ya lo entiendo. Pero volviendo a lo de antes, te doy la sugerencia de que podrías tomar un gran impulso si vuelas la estación espacial, ya que una buena explosión sería capaz de regresarte a la Tierra. Ahora que lo dices creo que podría funcionar, pero aún así no tengo ninguna garantía. Sí. Pero creo que este tipo de cosas dependen de la fe, y de la frialdad con la que seas capaz de analizar la situación. ¿Sé a qué te refieres? El día de hoy habrá una reunión masiva con todas las personas que habitan este sitio, para que yo les transmita la inmunidad contra el virus de los zombies. Pese a que hay alguien en especial que me gustaría ver antes de someterme otra vez a las molestias de ser el centro de atención de un gentío tan colosal.
Y es que estaba pensando en ir a ver a Jasmine para que ella fuera la primera en recibir este don, pero tuve que pensar en cómo reunirme a solas con ella sin que nadie nos viera, ya que es evidente que la gente empezaría a importunarme por puro interés. Así que aproveché los árboles del bosque para moverme ágilmente hasta el lugar en donde sabía que estaría, para tomarla mientras estaba distraída y así efectuar una idea que tuve en medio de un arranque de genialidad, para subirla a mi espalda y así escalar hasta uno de los árboles más grandes. Teniendo un momento sumamente agradable a pesar de que Jasmine se asustó en un inicio, porque jamás se imaginó que yo pudiera ser capaz de sorprenderla de este modo. Joder. ¿Acaso quieres matarme de un infarto? No. Pero podrías tranquilizarte fácilmente, si tan solo miraras el paisaje natural que nos rodea. Bien. ¿Pero por qué me subiste hasta aquí? Vamos. Al menos trata de disimular que sí te gustó. Ajá. ¿En serio crees que me siento bien cuando me trajiste hasta aquí en contra de mi voluntad? Créeme cuando te digo que no debiste hacerme esto. Y mucho menos cuando estaba haciendo algo muy importante. Tienes talento, pero veo que ya no eres tan buena para mentir. He perdido la práctica por culpa tuya. Pero ¿sabes qué? Déjate de evasiones y responde a mi pregunta antes de que las ramas empiecen a tallarme por doquier. De acuerdo. Puede que mi manera de sorprenderte haya sido un poco tosca, pero la cuestión es que necesitaba verte para pedirte perdón por lo del otro día, y porque quiero que seas la primera en recibir mi bendición. Por decirlo de esa manera. A ver, primero que nada, tu manera de sorprenderme fue bastante agresiva, pero eso no me extraña tanto viniendo de ti. Y segundo, ¿a qué te refieres con eso último que me dijiste? A que voy a hacerte inmune a la infección, porque pude absorber esa característica especial que residía en el ADN del hijo de Miguel, sin llegar a comprometerlo en absoluto. Excelente. Pero, ¿por qué quieres que sea la primera? Bueno. La razón de eso es que eres muy importante para mí. Y aunque te vuelvas inmune al virus, jamás permitiré que alguna de esas abominaciones te ponga sus manos encima. ¿Lo dices en serio? Porque creo que estás empujándome a decir algo que desde hace mucho he querido decirte. Algo me dice que ibas a decirme eso cuando ignoré nuestro compromiso. ¿O me equivoco? Así es. Pero eso ya no tiene importancia, porque ya estamos haciendo todo lo que quería hacer contigo ese día. A pesar de que esto sigue siendo algo raro para mí. Bien. Pero ahora déjame darte la inmunidad, para que podamos seguir aprovechando esta ocasión antes de que me vea obligado a ir para propagar este don, con todos nuestros semejantes más cercanos. Vale. Pero solo espero que no sea algo doloroso, porque no estoy de humor. Tranquila. Esto no demorará. Está bien. Listo, con eso debería ser suficiente. Oh, la verdad es que estaba pensando en algo un poco más extenso. Nada que ver. Porque solo necesito mirar a alguien para volverlo inmune. Me parece bien. Pero si es así, entonces ¿por qué me pusiste tus manos sobre mi cabeza? A este punto, ya deberías haberlo deducido. Y finalmente, llegó un día con un amanecer color rojo, que serviría como la advertencia de los ríos de sangre que se gestarían por debajo de nuestros pies. Debido a que un poco más de 75.000 personas nos enfrentaremos a un estimado de 5.000 supersoldados brutalizadores, en donde los números a simple vista podían verse favorables, cuando la verdad es que seguíamos estando en desventaja. Es decir, nuestro bando tiene 15 veces más personas en comparación, pero los hostiles tienen mejores equipamientos, más experiencia individual, y muchos otros factores que nos imponen un panorama bastante complicado, de cara a la violenta confrontación que vamos a tener a continuación. No obstante, todos los que son capaces de empuñar un arma con el buen propósito que compartimos, entienden que la sangre a derramar es necesaria para afianzar nuestro triunfo, puesto que cada uno de nuestros guerreros tienen un papel muy valioso en la batalla que se encargará de decidir el futuro de la raza humana, y de todo lo que esto implica.
Por ejemplo, Miguel y yo seremos la punta de la lanza que se erigirá en contra del prefecto y de su cuantioso ejército, pero aún así estaremos acompañados de los mercenarios canadienses y de otros guerreros poderosos de nuestro bando, tales como Boubacar, Matías o Eleazar, mientras que en el medio estarían los soldados adiestrados en los explosivos y en cualquier armamento de mediano alcance para situarse en ubicaciones estratégicas a lo largo del refugio, a excepción de estructuras altas o particularmente alejadas. Debido a que estas zonas ya están ocupadas por los mejores francotiradores con los que contábamos. Asimismo, también es preciso destacar las labores tácticas que desarrollaban mis compatriotas, los cuales arribaron hace poco para prestar un apoyo mucho más enfocado al ámbito logístico, para tomar decisiones eficientes en el transcurso de esta refriega, y así aprovechar nuestra ventaja geográfica, la cual se fundamenta mayoritariamente en el bosque que nos protege, y que a su vez debemos proteger. Pero en todo caso, la confrontación comenzó cuando un millar de aviones de índole militar empezaron a sobrevolar el resguardo a toda velocidad, para que los brutalizadores descendieran con unos trajes de vuelo que para colmo eran a prueba de balas, por lo que básicamente teníamos que esperar a que estuvieran más cerca del suelo para poder usar lanzacohetes o armas de mejor calibre contra ellos, más allá de que teníamos un par de cañones antiaéreos que nos ayudaban muchísimo el derribar las aeronaves del enemigo, antes de que los subordinados de la organización pudieran descender. Y, aunque pudimos mantener a raya a los brutalizadores durante un tiempo, tuvimos que retroceder para ocuparnos de una tarea muy importante, debido a que los hostiles se habían tomado la torre de artillería al asesinar a los dos operarios de los cañones, obligándonos entonces a escoltar a Matías y a Eleazar hasta ese lugar, para que ellos tomaran el control de las armas antes de que llegara otra ronda de aviones con enemigos. Siendo pues que la balanza del combate se inclinaba lentamente a nuestro favor, gracias a que habíamos retomado el control de la torre de artillería, y a que los hostiles cambiaron su estrategia de ofensiva. Pero no. Catalina le trajo un mensaje muy alarmante a Miguel, que consistía en que el último prefecto se había apersonado en el otro extremo del refugio, con el propósito de ir personalmente para raptar a Guillermo. Muy posiblemente al saber que los guerreros más poderosos estábamos en el frente, mientras que los amigos íntimos de Miguel eran los que estaban encargados de proteger a Manuela y a su hijo. Por lo que, sin subestimar las habilidades de ninguno de ellos, he de ser realista para admitir que sus probabilidades de vencer al prefecto son muy escasas, por no decir que nulas, obligando al demonio del Caribe a abandonar el campo de batalla para movilizarse hasta el lugar en donde los suyos estarían haciendo todo lo posible para que el enemigo no cumpliese con su objetivo de raptar al Proyecto Omega. Y es que si eso llegara a pasar, muy probablemente se retirarían inmediatamente para luego proceder a bombardear todo este lugar, ya que lo único que les impide hacerlo es que necesitan vivo al bebé. Por lo que también sería bueno que fuera a asistir a mi mejor amigo en su batalla contra el prefecto, el cual probablemente esté acompañado por sus mejores subordinados, para asegurarnos de ganar esta lucha a toda costa. Aunque reconozco que no puedo irme así nada más del frente, por la razón de que mi ausencia provocaría que los brutalizadores pudieran ganar terreno hasta llegar a los anillos de defensas interiores, masacrando a todas las personas cuyo poder de fuego es insuficiente para hacerles frente. Así que solo puedo cumplir con mi labor aquí, esperando entonces que Miguel pueda imponerse ante el enemigo más grande de la humanidad en estos tiempos, para asegurarnos de que la organización sea eliminada por completo de la faz de la Tierra, haciéndolos pagar por todo el daño que le han hecho a la humanidad. No entiendo cómo pueden existir tantos de estos supersoldados, pero creo que ya me estoy acostumbrando a matar en grandes cantidades. No por mucho tiempo. Miguel pasó como un rayo entre las trincheras, para asesinar a todos los que se ponían a su alcance con una rara arma que antes era empuñada por el prefecto, y que ahora simbolizaba que esta sangrienta y extensa batalla estaba por acabarse. Así pues, todos concentramos nuestros esfuerzos en liquidar a nuestros contrincantes, para dar el último disparo contra un brutalizador que utilizaba un lanzacohetes para tratar de forzarnos a replegarnos, cuando el estruendo de su caída se canjeó por una euforia colectiva al pensar erróneamente que ya habíamos acabado con esto.
Es decir, todos los que nos rodeaban se veían muy alegres por la sensación de victoria, pero más temprano que tarde, Miguel volvió hasta nosotros para alertarnos de que los últimos 15 brutalizadores habían bebido la sangre de un brazo de un zombi con el fin de adquirir la infección, volviéndose unos monstruos gigantescos que ahora se dirigían al resguardo para vengarse de nosotros por haber eliminado al prefecto, y por haber frustrado sus planes. No obstante, los integrantes de la primera línea de defensa ideamos rápidamente un plan de contención para que estos zombies no aniquilaran todo a su paso, que consistía en que Miguel quemaría la piel de estas abominaciones a través de sus poderes, para así hacerlos más susceptibles al daño mientras que los demás los atacábamos con toda clase de explosivos y con los cañones antiaéreos. Logrando entonces que los titanes estremecieran el suelo cuando sus restos se precipitaban sobre el pavimento, aunque no contábamos con que las municiones de los cañones se agotarían antes de que pudiéramos eliminar a la totalidad de los zombies. Quedando hasta 4 titanes que ahora debíamos eliminar con armas más convencionales, pese a que esta labor la completamos cuando nos decidimos a hacer un último esfuerzo combinado para que todas las vidas que se perdieron en esta confrontación, se vieran enaltecidas por el triunfo que sería sellado con la muerte de estos brutalizadores zombificados, que tantos problemas nos estaban dando. Una vez que los sonidos de los rifles, el choque de las espadas, y los estruendos de los hostiles finalmente concluyeron, todos los que sobrevivimos entendimos que al fin volveríamos a tener un mañana, por lo que comenzamos a contribuir a otra labor que consistía en trasladar los cadáveres hasta el centro del refugio, y así llevar un registro de quienes se sacrificaron por un propósito benigno, en esta cruel y extensa confrontación, que al final, alcanzó el número de 38.615 personas que ahora debíamos sepultar, puesto que lo correcto era que sus restos se dispusieran con mucha dignidad, rememorando el sacrificio que todos hicieron por derrotar a un poderoso enemigo, que ahora mismo ha entrado en un estado de extinción inminente. Dado a que a partir de los días venideros, me pasearé por la tierra para cumplir con mi parte del plan de Miguel, lo cual implica que deberé buscar y aniquilar a los rezagados de la organización, porque la única manera de deshacerse de la hierba mala, es eliminándola desde sus raíces. Después de una semana sin hacer mayor cosa, llegó el momento de partir hacia una nueva lucha, y con él, muchos se ofrecieron a acompañarnos para completar esta tarea, ante la incertidumbre de lo que pasará con nosotros después de que hayamos completado esta labor. Y es que habemos bastantes que no tenemos ni la menor idea de qué hacer con nuestras vidas cuando hemos cambiado las circunstancias que nos arrebataron a los nuestros, pero sin poder recuperarlos. Lo cual nos obliga a buscar un motivo para seguir viviendo, cuando estamos a las puertas de un cambio lo suficientemente grande como para cambiar tajantemente el modo de vivir de cada quien. Pero bueno. El caso es que abandonaremos este país en las próximas horas, para separarnos en 2 grupos con la intención de activar las antenas que se encuentran en mi país y en Rusia, en donde podríamos encontrarnos con algunos focos de resistencia por parte de los servidores rezagados de la organización, que podrían ser bastante desorganizados en sus labores bélicas. Es increíble que haya llegado hasta aquí. Miguel. Si recuerdas que el avión partirá por la tarde, es que no parece que estés del todo listo. Tú mismo lo dijiste. No estoy del todo listo, pero a pesar de eso no me puedo dar el lujo de renunciar. Está bien. ¿Ya tienes el artefacto preparado? Algo así. Bueno, ya le quité las partes que lo convertían en un arma, pero todavía necesito una mano para calibrarlo del todo. ¿Y esperas que yo te ayude con eso? Me leíste la mente. Pues lamento decepcionarte, pero la verdad es que ni siquiera sabría por dónde empezar. Carajo. Yo pensaba que vos eras muy bueno con estas cosas, y más aún, después de que me habías dicho que accediste a una terminal de datos en la base en la que alguna vez fuimos cautivos. Es cierto, pero cuando te dije eso el día de nuestra primera pelea, omití el pequeño detalle de que Jazmín me estaba ayudando al hackear desde un lugar alejado el sistema de defensa cibernético de la base. Ya veo. Pero según lo que me dices, entonces ¿crees que ella sí me podría ayudar a calibrar el artefacto? No pierdes nada con intentarlo, aunque a lo mejor le tendrás que explicar lo que piensas hacer para que ella comprenda bien lo que debe hacer. Está bien.
No sin más, el avión despegó a las 2:30 de la tarde, y mientras que sobrevolábamos Brasil, Miguel tomó uno de los paracaídas y se despidió de cada uno de nosotros antes de saltar para encaminarse hacia su destino, sabiendo que sería la última vez que nos veríamos. Lo cual me produjo tanta nostalgia que incluso me temblaron las manos al momento de entregarle un comunicador con el cual le avisaría cuando las 2 antenas estuvieran activadas, para que él emprendiera esa misión suicida, que sin embargo solo él podía cumplir. Más allá de que su convicción estaba orientada por el bien de servir a los demás hasta las últimas consecuencias, dejando de lado el miedo y el orgullo que solía haber en él. Para recordarme una de las principales virtudes de los guerreros benevolentes, la cual consiste en tener la determinación suficiente para entregar la vida por una causa justa que cobija a los seres queridos y a las personas buenas alrededor del mundo, debido a que un hombre que no sabe por qué morir, no merece vivir. Después de un vuelo de más de 11 horas, sin tener en cuenta el cambio de horario, aterrizamos en un aeropuerto abandonado de Kharkov para que Leonid, Matías y Boubacar se separaran de nosotros, puesto que ellos 3 irían hasta San Petersburgo para activar la primera de las antenas, mientras que el resto iríamos hasta Teherán, para hacer lo mismo con la segunda. Es aquí donde nos separamos. Así que lo mejor es que nos apresuremos para completar esta mierda. Bueno, si todos aquí sobrevivimos a la batalla de Medellín, es porque también podremos acabar con esta misión. Sí, pero me parece que ustedes dos debieron disculparse con Miguel, porque este mundo va a salvarse gracias a su obra. Disculparnos con él, ni en 1.000.000 de años. ¿Qué fue lo que dijiste? Oye, baja tu arma y relájate, porque de lo contrario no podrás acompañarnos. Estoy de acuerdo con Boubacar. Pero sabiendo pues que no podemos cambiar el pasado, y que él ya no se encuentra con nosotros, al menos deberían admitir que ustedes dos estaban equivocados con esa venganza que querían desarrollar. No lo entenderías. Y aunque no podré perdonarlo por lo que me hizo, sí lo respeto y le agradezco por lo que hará por nosotros. Otro que se está ablandando. Pero oigan, ¿por qué le dan todo el crédito a él? Lo hacen parecer como un benignísimo mártir, cuando todos aquí sabemos que él ha matado un centenar de inocentes. Mira. Podría usar mis poderes para llevarte al límite del dolor que el ser humano es capaz de soportar antes de morir, y así castigarte por tu soberbia. Pero no lo hago gracias a esa persona contra la cual cargas tanto rencor. Claro, y porque Miguel impide que me tortures, cuando él ni siquiera está aquí. Porque él juró lealtad hacia mí, y yo le corresponderé del mismo modo. Lo cual implica que le ayudaré a cumplir la promesa que le hizo a Shanna, sobre ti. Bueno. Debo admitir que ese es un buen argumento. No fue exactamente una disculpa, pero Matías y Leonid reconocieron sus errores antes de marcharse finalmente con Boubacar. Y asimismo, nosotros también emprendimos nuestro camino hacia la capital de mi país, a pesar de que tuvimos que desviarnos para encontrar un lugar para abastecer el avión de combustible. Aunque desgraciadamente para nosotros, los encuentros contra los zombies no se hicieron esperar por mucho tiempo, forzándonos a pelear contra un grupo de muertos vivientes que tenían la particularidad de estar en llamas mientras que se acercaban a nosotros, por lo que debíamos matarlos antes de que ellos se acercasen a una distancia perjudicial, porque podrían llegar a propagar el fuego que los envolvía por la estructura que nos cobijaba. Lo cual terminó ocurriendo después de que un zombi se abalanzara sobre nosotros, pero sin llegar a herirnos. Por lo que tuvimos que retirarnos del combate antes de que el edificio se cayera sobre nosotros, a pesar de que cumplimos con el objetivo de nuestra búsqueda. Lo cual nos dio la posibilidad de retomar nuestro rumbo para arribar a Irán, llegando en este mismo día a pesar de que las condiciones climáticas obligaron a nuestro piloto a tomar una ruta ligeramente más larga, con el fin de no arriesgarnos. Pero bueno. Lejos de detenernos a descansar, nos abrimos paso hasta la antena que debíamos poner en línea, para encontrarnos algunos pocos hostiles que se resistían a la idea de dejarnos pasar, aunque los eliminamos sin mayor demora. Aunque sin esperar que la verdadera dificultad de este asunto consistía en el complicadísimo proceso de activación, que completamos después de 2 extenuantes días de estudio y experimentación, pese a nuestros conocimientos previos en la materia.
Por lo que, al fin pude tomar el comunicador para avisarle a Miguel de que todo había sido completado, y que nos quedaríamos defendiendo la antena hasta que fuera necesario. Ya que, si encontramos resistencia al llegar aquí, es porque los rezagados de la organización aún defienden una causa perdida. Así que, vamos a quedarnos en este sitio hasta que los zombies se extingan por el artefacto. Estás en lo correcto. Porque si llega alguien y destruye esta antena, entonces nuestra misión habrá fracasado por completo. Tan drástico como siempre. Pero es el precio que debemos pagar para asegurarnos un futuro. Pues sí. Y eso que tenemos suficientes provisiones como para atrincherarnos por una semana o un poco más, en caso de que nos ataquen mientras que estemos aquí. Qué bueno. Pero ahora que me acuerdo, ¿no se supone que Elizabeth y sus mercenarios iban a acompañarnos? Se suponía que sí, pero como la mayoría de ellos tienen conocimientos médicos, entonces prefirieron quedarse en Colombia para asistir a todos los heridos. Más allá de que teníamos la ventaja de contar con otra aeronave militar para viajar, gracias a la llegada de los soldados a mi disposición. Inexplicablemente, varias circunstancias negativas terminaron por juntarse para ponernos en una tortuosa prueba final, donde debimos matar zombies y agrupaciones humanas hostiles en cantidades sumamente exageradas, los cuales empezaban a ganar terreno a medida que debíamos recargar. Y si este panorama no fuera lo suficientemente complicado, un localizador empezó a apuntarnos con un láser de rastreo, implicando que un ataque aéreo hacia la antena iba a acontecer en cuestión de minutos. Por lo que no tuve mucho tiempo para pensar en una solución funcional ante este problema, que sin embargo resolví de una manera algo improvisada tras divisar un helicóptero de ataque que lanzó 2 misiles a nuestra posición, y que fueron explotados al colisionar contra los centenares de cadáveres que les lancé con mi bioquinesis, para luego proceder a derribar el helicóptero al lanzarle un montón de zombies hacia las aspas, evitando que siguiera avanzando para poder usar sus torretas contra la estructura o contra alguno de nosotros. Imposible. Llevamos más de un día combatiendo sin descansar, y la cantidad de enemigos no disminuye. Téngame algo de fe. En cualquier momento Miguel activará el artefacto, y estos zombies serán los primeros en morir gracias a la cercanía de las antenas. Carajo, ¿eso es otro misil? Tras este comentario de Eleazar, divisamos un misil a varios kilómetros de distancia que se dirigía hacia nosotros, y que no podía ser detenido por más montones de cadáveres que lanzara, ya que era un misil muchísimo más potente en comparación a los otros dos, al tener un radio de impacto superior. Forzándome entonces a lanzarme hasta el primer piso para despejar un perímetro de 40 metros que me permitiese esperar a que el misil cayera sobre mí, sin que los muertos vivientes me interrumpieran. Desviando este misil hacia otro lado con un golpe que planifiqué para que me saliera perfecto, de tal forma que este complejísimo despliegue de habilidad y concentración fue recompensado cuando notamos que Miguel había hecho lo que prometió. Puesto que unas ondas de color azul se empezaron a esparcir por todo el cielo, y con ellas, todos los zombies que me rodeaban empezaron a morir instantáneamente ante mis ojos, marcando así la extinción de estas abominaciones, y el inicio de una nueva etapa en la historia humana. Así pues, me vi ampliamente gratificado porque las personas que nos atacaron también habían sido neutralizadas, dándome la posibilidad de andar tranquilamente por el lugar hasta que decidí regresar con los míos, para darme cuenta de una noticia que amargó profundamente nuestro triunfo y la sensación de calma que hace unos minutos experimenté. Dado a que Ahmed había sido asesinado por un tiro en el abdomen, agonizando dolorosamente hasta que finalmente falleció. Siendo pues que los soldados que nos acompañaban en nuestra lucha hicieron todo lo posible para asistirlo con los medios que tenían, pero no había nada que hacer ante una herida de semejante magnitud, lo cual me parecía increíble. Y es que no podía creer que él estuviese cubierto desde la cabeza hasta los pies, cuando hace menos de media hora estaba combatiendo a su lado, con el optimismo que tanto lo caracterizó en estos últimos días, para que él hubiese partido de este mundo sin ver ese buen porvenir que le aguardaba si su destino hubiera sido otro. En serio es difícil aceptar lo que pasó. Y eso que la oración que elevaste por Ahmed fue tan conmovedora, que pudiste tranquilizarnos un poco al recordarnos la misericordia del Creador. Hice lo que tenía que hacer.
y a pesar de nuestra victoria, me embarga la sensación de que podría haberle salvado si hubiera regresado un poco antes. No te mortifiques con ese pensamiento, por favor. Porque para mí sería imposible estar en paz cuando tú estás así. Supongo que tendré mucho tiempo a partir de ahora para estabilizarme moralmente. Pero, estabas preocupada por mí. Veo que recuerdas lo que te dije en otra ocasión. Y sí, estoy preocupada por ti, porque eres mi todo. Y te necesito como no te lo imaginas. Qué bueno que lo digas. Porque yo siento lo mismo por ti, y me gustaría tenerte a mi lado para toda la vida, y así ayudarnos mutuamente en momentos de pérdida como este, pero sin olvidar que también vendrán los tiempos de sosiego y felicidad. Te amo, Masoud. Y yo a ti, Jazmín. Ha pasado un buen tiempo desde que todo acabó, y el mundo que tenemos se cimienta en el esfuerzo de nuestros padres por sobreponerse a la hostilidad más mortífera que haya encarado la humanidad. Y que ahora, ha renacido desde las tinieblas para arrastrarnos hacia la extinción, ante el abandono o la muerte de esos guerreros legendarios que lucharon hasta el final. Consolidándose el llamado a la batalla que debo acatar para mantener el legado de mi estirpe, sin importar que mi propio padre me haya abandonado cuando más lo necesité.